Ustedes vieron cómo está nuestro país. Está mal. Está realmente mal. El otro día estábamos viendo a mi médico, porque yo tuve un problema del corazón hace 20 días. Estábamos viendo a mi cardiólogo y me dice, ¿usted sabe, Libert, que desde noviembre que no me pagan en ninguno de los sanatorios donde trabajo? Dice, yo soy médico, pero soy un trabajador, necesito recibir la liquidación de los honorarios. Y además, me decía, de honorarios atrasados, de atender operaciones, estudios especiales y todo, uno de los sanatorios me debe desde hace años $23.000. Dice, así que, dice, yo no sé qué voy a hacer dentro de un mes. Tendré que buscar un trabajo para poder sostener mi familia, porque estoy casado, tengo 3 nenes chicos y soy médico y atiendo a los enfermos, pero como vienen todos por la obra social, nadie me paga y el sanatorio nunca me liquida. Dice, ahora imagínense si estará mal el país, que yo que soy un médico tengo que decir eso, que el otro día yo iba caminando por la vereda cerca de mi casa, él vive creo que cerca de Fisherton, y pasaba un muchacho revisando los tarros de basura y encontró una banana podrida y la levantó, le sacó la cáscara y se la comió porque estaba sufriendo hambre. Y dice el doctor, yo vi esto. Dice, yo que soy argentino, que soy médico, que estoy haciendo todo lo posible por atender a la gente sin recibir ninguna retribución, me compadecí de la gente que está sufriendo hambre, que está sufriendo opresión, que está sufriendo explotación, que es llevada a extremos de padecimiento y de pobreza como nunca se vio en nuestro país. Mi señora y yo, que tenemos unos cuantos años ya, nunca vimos en toda nuestra vida, aunque hemos visto otras crisis, una crisis como esta, tan grande, tan seria, tan grave, tan dolorosa. Y me acuerdo de la época en que el pueblo judío vivía esclavizado en Egipto. En aquella época, 1500 años antes de Cristo, Egipto era una gran potencia. Egipto de entonces se podía comparar con Estados Unidos de ahora. Egipto tenía 2 clases de gente. Una, la clase de los egipcios mismos, es decir, los ciudadanos de la gran potencia, los ciudadanos de la nación, los políticos de entonces, los que ocupaban el gobierno, se llamaban faraones, era el nombre de aquella época, hoy se llamarían presidentes o dictadores, los que ocupaban el gobierno, y la gente acomodada, y la gente que tenía sus propias industrias delicadas, que en aquella época consistían en objetos de arte y en algunos utensilios para el hogar. Pero había otra clase de gente, los oprimidos, los campesinos, los pobres, los que todos los días tenían que estar pagando impuestos, los que todos los días tenían que sufrir aumentos en las exigencias de parte de sus patrones. Esto está descrito en la Biblia, en el libro de Éxodo, particularmente al comienzo. Y cuando uno va leyendo estos pasajes del libro de Éxodo, va diciendo, en realidad, cómo se parece, en cierto modo, a lo que ocurre hoy en nuestro país. En el capítulo 1 de Éxodo dice, por ejemplo, la palabra de Dios, que pusieron sobre los judíos, se está refiriendo a los judíos, comisarios de tributos, es decir, cobradores de impuestos, versículo 11, que los molestasen con sus cargas. Y dice, edificaron para Faraón, pero los obligaron a edificar para el gobierno las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de tal manera que los egipcios tenían miedo a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre. Los obligaron a hacer barro y ladrillos
y toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Impuestos, trabajo, jornadas más largas, injustas, opresión, estaban en una condición de verdadera esclavitud. Pero eso no era suficiente, porque pasa como acá en las familias pobres. Yo conozco una familia que era pobre, de un amigo mío, en el campo, en la provincia de Misiones, del amigo Ologuati. Los padres viejitos ya, que hasta hace poco vivían, bastante más grandes que nosotros, cerca de 100 años, tenían 17 hijos. Y decían, y tuvimos 17 hijos porque somos una clase pobre, porque no nos podíamos dar otro tipo de lujo, entonces teníamos hijos. Y cuanto más es la pobreza hoy en la Argentina, mayor es el número de hijos que se tiene. Entonces, en aquel país el gobierno decidió, vamos a hacer una cosa, no vamos a permitir que el pueblo oprimido se multiplique, porque no nos conviene, porque ellos van a ser más poderosos que nosotros, van a copar el gobierno, van a hacer cacerolazos, bueno, no había cacerolazos entonces, pero van a venir los piqueteros hebreos y van a arruinarnos el plan de gobierno. Orden del gobierno, matar a todo chico varón que naciese. Dice este capítulo 1 que, versículo 15, habló el rey de Egipto a las parteras de los hebreos, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua. Les recomiendo que no pongan esos nombres a sus nenas, Cifrita y Fuita, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo. Ley del gobierno. A las parteras. Estas son dos de las representantes del gremio, no en todas las parteras. Dice acá que una de las cuales se llamaba Cifra, otra se llamaba Fuga y estaban todas las demás parteras. Y el gobierno las llamó y dijo, ustedes me hacen el favor, cuando nace un varón, lo matan. Y si es una chica, la dejan viva. De esa manera se aseguraban que el pueblo fuera disminuyendo con el tiempo. Pero las parteras tuvieron miedo de violar la ley de Dios y no le hicieron caso al gobierno. Entonces el gobierno las llamó y les dijo, ¿por qué habéis preservado la vida a los niños? Al final del versículo 18. Y las parteras respondieron, y porque las mujeres hebreas no son como las egipcias. Ellas son robustas y dan a luz a los bebés antes que las parteras lleguen. Eso no era cierto, pero era una manera de engañarlo al gobierno. No estaba bien, pero al mismo tiempo tenían que defender la vida de los chicos. Entonces, dice el versículo 22, el gobierno, por medio de Faraón, que era el más alto jefe del gobierno egipcio, mandó a todo el pueblo, no solamente a las parteras, a todo el pueblo, refiriéndose a los niños judíos que nacieran, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. Un decreto de necesidad y urgencia. Una ley dictada por el presidente de la nación egipcia. Maten a todos los varones, tírenlos al río nomás. Nada de dar órdenes a las parteras que eran compasivas y además que no se podían controlar. Si es un varón recién nacido, hay que matarlo. Ahora recuerden, ese gobierno era el más poderoso de entonces. Había otro gobierno que nadie tenía en cuenta, un gobierno del que acabamos de cantar recién, cuando decíamos que Dios es todopoderoso. Pero claro, el Dios todopoderoso no tiene bombarderos, el Dios todopoderoso no tiene tanques de guerra, el Dios todopoderoso no usa dinamita, el Dios todopoderoso no usa ejércitos humanos, el Dios todopoderoso no tiene estrategias militares comunes y silvestres. El Dios poderoso es invencible y también invisible. Invisible e invencible. Y había una familia judía que dijo, ¿y nosotros por qué le vamos a obedecer al gobierno? En esta ley injusta, ¿por qué le vamos a obedecer? Vino un varoncito a la familia y lo vamos a matar, ¿no? ¿Y por qué lo vamos a matar?
Sí, pero el gobierno es todopoderoso, nos puede matar a nosotros por la actitud de desobediencia, etc. Bueno, nosotros vamos a confiar en Dios. El Dios invencible, el Dios invisible, el Dios todopoderoso. Vamos a confiar en Él. Pero yo me imagino que la mamá de este bebé y el papá de este bebé estaban un poco en duda. Y decían, y bueno, si confiamos en Dios, pero ¿qué va a pasar? El otro día escuché a un predicador árabe que me enseñó muchas cosas. Dijo esto. Escuchen bien, es muy importante. Dijo, Dios le dijo a mamá y papá, ustedes no se preocupen, ustedes todo lo que tienen que hacer es cuidar a su hijo. De lo demás me encargo yo, lo demás lo dejan en mis manos, lo demás lo voy a hacer yo. ¿Y qué vas a hacer? Dijeron papá y mamá, decía el predicador árabe, parecía que estaba haciendo una comedia en el púlpito. ¿Y qué vas a hacer, Dios? ¿Qué vas a hacer? Ah, yo tengo un plan. El plan mío es que al bebé de ustedes lo críe el gobierno. ¿Cómo lo va a criar el gobierno? Sí, es el plan mío, Dios le dijo al papá y mamá. Ustedes denme su bebé, entréguenme el bebé, déjenlo en mis manos. Bueno, eso tiene que hacer todo papá y toda mamá. Pongan su hijo en mis manos. Preocúpense solamente de tener fe en Dios, porque ninguna cosa es imposible para Dios, ninguna cosa es imposible para mí. Yo me voy a ocupar de que el enemigo de este pueblo, Faraón, el gobernante de Egipto, él se encargue de cuidarle a ustedes el bebé. Bueno, a uno le parece imposible, porque Faraón y su ejército y la gran potencia y las leyes y el Parlamento y el Senado y el Fondo Monetario Internacional, el FMI, el Banco Mundial y todo estaban ahí del lado de Faraón. Y esta familia chiquita, matrimonio con una hija y un bebito, estaban ahí. ¿Quién nos cuida esto? Cuida el Señor. Aprendan a confiar en el Señor. Entonces ellos hacen, bueno, la ley es que lo tiremos al río. Bueno, lo vamos a tirar al río, vamos a cumplir la ley. Pero no lo vamos a tirar así nomás. Lo vamos a hacer en un canastito, bien recubierto con brea, con bleque, para que no se hunda. Y lo metemos adentro y vamos a ver qué hace Dios. Se lo dejamos a Dios, hacemos lo que Dios dice. En cierto modo le obedecemos al gobierno también. Lo metemos en el agua al bebé, lo tiramos al río, pero lo ponemos en las manos de Dios. Nosotros hacemos nuestra parte ¿cuál es? Hacerle el canastito. Le hicieron el canastito, dice el capítulo 12, y entonces una hermanita se quedó al lado del río entre los yuyos porque es el río Nilo, que tiene remansos, hay partes donde no hay mucha correntada. Y lo pusieron a la orillita, entonces el canastito venía navegando así, despacito. Y la hermanita entre los yuyos miraba a ver qué pasa. Pero eran vivos. Se fueron cerca del balneario de la Florida. En aquella época no existía el balneario de la Florida, pero era un balneario donde ellos sabían, acá se baña la gente distinguida. Entonces vamos a acercarnos a ver, porque a alguien le va a llamar la atención. Y justo dice la Biblia, versículo 5 del capítulo 2, que la hija del presidente, la hija del faraón, la hija de Dualde, de aquella época, descendió a la orilla del río para bañarse. Y al pasearse con sus doncellas, con sus ayudantes, por la ribera del río, vio la canastita, la arquilla, y envió una de las sirvientas a que la tomase. Y cuando tomaron la canastita vio al niño, y la chica esta, la hija del presidente de Egipto, ¿cómo lo voy a dejar solo a este nene? Le inspiró compasión. Y entonces se sintió compadecida, dice la Biblia, y cuando la vio al niño, y el niño lloraba, dice el versículo 6, y tuvo compasión de él, y dijo a esta chica, este es un hijo de los hebreos, de aquellos, no está tan solito, pobrecito.
Entonces viene la hermanita haciéndose la inocente, indiferente. ¿Querés que te consiga una chica que lo críe? Te busco una chica de los judíos que te cría el nene. Si vos lo adoptás, yo te busco quien lo críe. Ah, la princesa dijo, sí, bueno. Y le trajo a la mamá. Y la mamá fue a trabajar en la casa del jefe de gobierno. ¿Y qué pasó? Se cumplió lo que Dios había anunciado. Lo va a criar el enemigo. Porque para Dios ninguna cosa es imposible. Y este muchacho creció. Dice la Biblia, cuando cuenta el relato en el libro de los Hechos, en el discurso de Esteban y en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, que creció conociendo todo lo que sabían los egipcios, en toda sabiduría, en toda su capacidad, en todo su conocimiento humano. Posiblemente él aprendió muy bien la lección que su mamá le debía haber enseñado. A vos te protegió Dios porque nosotros hemos confiado ciegamente en vos. Pero como le habían dado tantos títulos y tantos honores, porque después llegó a ser un tipo muy importante, nadie lo tenía muy en cuenta. Nadie sabía que en realidad, en el fondo, él era un judío. Todos lo veían como el hijo apadrinado o el chico apadrinado por la hija del presidente de la nación, del faraón. Entonces era muy respetado. Pero él quiso empezar a solucionar los problemas. Entonces él, cuando llegó a ser grande, empezó a ver los problemas. Tenía como 40 años de edad y se dio cuenta, ya hacía rato que se iba dando cuenta, que su propio pueblo era un pueblo oprimido y que él estaba del lado del gobierno, ocupaba un cargo en el gobierno, ministro del Interior o ministro de Justicia o ministro de Economía, lo que fuera, él estaba en un cargo del gobierno. Y por ahí pensó, no, un momentito, yo estoy en el cargo del gobierno, está bien que me crió la hija del gobernador, pero yo soy de ese pueblo, yo pertenezco a ese pueblo oprimido, yo pertenezco a ese pueblo afligido, yo pertenezco a ese pueblo que sufre. Entonces yo voy a libertar a ese pueblo. Entonces dice la Biblia en el capítulo 2, que, versículo 11, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a ver a sus hermanos de raza, y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió allí en la arena. Es decir, él dijo, yo voy a hacer las cosas a mi manera. ¿Oyeron esa canción, A mi manera? Cuando venga Ariel Ramírez, no el famoso de Buenos Aires, pero el famoso de acá de Rosario, que es de nuestra iglesia, pídanle que les cante a mi manera con la letra que él escribió. Él escribió una letra especial, a mi manera. Díganle que él cante. Porque cuando uno quiere hacer las cosas a su propia manera, puede fallar en su deseo de libertar al pueblo. Él pensó, el único que puede libertar a este pueblo soy yo, porque yo estoy metido dentro del gobierno y tengo influencia. Y entonces yo voy a empezar de alguna manera. Primero mato a este, lo escondo, después veré cómo hago. Pero empiezo a luchar por la liberación del pueblo oprimido. Trató de buscar una solución política. Algunos le podría haber dicho, pero Moisés, no te largues, porque es imposible luchar contra un gobierno tan poderoso y una nación tan tremenda. Pero Moisés no pensó en eso, cometió un error y al ser descubierto se escapó. Y pasó el tiempo. Y dice el capítulo 3 del libro de Éxodo que, bueno, Moisés se fue. En aquella época vivían muchos años, Moisés vivió 120 años. Y se casó con una chica que era hijo de un hacendado que se llamaba Jetro, lejos de Egipto, en Madián, no demasiado lejos. Hoy es bastante cerca, hoy es una hora de avión. En aquella época eran unos días de camello. Pero él se fue y se quedó allí pensando en el pueblo que estaba oprimido,
en Egipto. Entonces un día iba caminando y vio, y esto me gustó la frase del árabe que escuché el otro día, vio una serie de llamas que surgían de un árbol que parecía que se quemaba, pero no se quemaba. ¿Vieron cómo la gente corre cuando ve un incendio? El otro día cuando se encendió todo Plaza, acá en el centro la gente corría, miraba, decían disparates, hablaban de las torres gemelas de Nueva York, comparaban con la AMIA, con la Embajada de Israel. Pero la gente corre, ve un incendio y corre. Pero ahí no había mucha gente, estaba Moisés solo, era el desierto, corrió para ver ese árbol que se incendiaba y nunca terminaba de quemarse, ardía y no terminaba de quemarse. Y Moisés ya tenía 80 años de edad. Y llega hasta ahí, se acerca y por primera vez ve de cerca la zarza ardiendo y ve un árbol que habla. Para mí es extraordinario esto, porque se acerca al árbol. Voy a mirar el árbol que salga del árbol una voz que dice: Moisés, Moisés, ¿quién me habla? Ustedes saben que lo sobrenatural siempre está alrededor nuestro. Dios está siempre a nuestro alrededor. No lo vemos, Moisés no lo veía, porque hasta ese día Moisés todo lo que había intentado hacer lo hacía él, por su propia fuerza, por su propia inteligencia, por su propia sabiduría, porque yo soy Moisés y estoy vinculado con el gobierno, pero ahora estoy vinculado con mi suegro, y el suegro de Moisés era un tipo rico, era un hacendado, un dueño de mucha fortuna, un dueño de gran ganado. Y Moisés estaba casado, tenía todo acomodado, todo arreglado, y su propia vida estaba bien. Ya encontraría la manera de oprimir a Faraón y al gobierno egipcio, que a su vez estaba oprimiendo a sus hermanos judíos. Pero Moisés no sabía que Dios no necesita de nuestras ideas. Esta mañana nos hizo notar la gran misionera Alma Montes de Oca, una misionera que trabajó más de 12 años entre los Tobas en el Chaco y más de 12 años en Chiclayo en el Perú. Nos decía: nunca hagan planes ustedes, dejen que los planes los haga Dios. Dejen que Dios les dirija los planes. Más bien, opten por orar, opten por dejar que el Espíritu Santo presida sus vidas. Pero a Moisés nadie se lo había dicho. Entonces Moisés tenía que tener de repente una experiencia, y esa experiencia fue: un árbol hablaba. Y dice Moisés: acércate. Imagínense la actitud. Imagínense qué harían ustedes si un árbol hablase cuando ustedes están pasando. Si alguien les llamara desde adentro de un árbol. Moisés entonces se acerca, dice la Biblia. Se le apareció entonces el ángel de Dios, capítulo 3, versículo 2 de Éxodo, en una llama de fuego que ardía en una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Y viendo Dios que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza, del árbol, y le dijo: Moisés. Y él respondió: aquí estoy. A Dios le gusta siempre que le digamos: aquí estoy. Mi tocayo Samuel, el profeta, de antes del rey David, cuando era chico, dormía en el templo para acostumbrarse a las actividades del templo, porque su mamá lo había dedicado a una función religiosa en el templo de Jerusalén. Y escuchó una voz que decía: Samuel, Samuel. Se levantaba corriendo y iba a ver al sacerdote, al jefe del templo, que se llamaba Elí. Acá estoy. Yo no te llamé. Se iba a acostar de nuevo, otra vez. Samuel, Samuel. Otra vez corría: acá estoy. Y entonces Elí le dijo: no tenés que venir a mí. Si sentís una voz que te llama y no es la mía, y no es de nadie que está a tu alrededor, y sentís en tu corazón una voz que te llama, Señor, habla, que tu siervo te oye. Acá Moisés dice: estoy aquí. Y Dios le dice: no te acerques, sacate el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás es tierra santa. ¿Cómo tierra santa? Si yo todos los días la piso por acá, voy con las ovejas todos los días, porque Moisés cuidaba las ovejas del suegro y las ovejas de él también, y no eran 4 o 5, eran una cantidad enorme de ovejas que constituían una gran fuente de riqueza. Dios le dice: pero ahora yo estoy, esta tierra es santa, esta tierra
es la tierra donde yo me revelo. Ahora tenés que estar en esta actitud de certeza que estás sirviendo a Dios. A mí me impresionó mucho el doctor Samuel Kamaleson de la India, una vez que yo lo fui a escuchar en unas reuniones en Guatemala. Después lo escuché otras veces, pero la primera vez que lo vi me llamó la atención porque yo estaba sentado ahí, y él estaba ahí, y tenía que predicar él. Y entonces dicen, doctor Kamaleson, pase para predicar. Y él pasó y cuando llegó acá, disimuladamente con los pies se sacó los zapatos y se quedó descalzo y predicó. Yo ahí no le dije nada porque no tenía ninguna confianza, porque uno puede pensar, pobre hombre, tiene calor, transpira mucho, en Guatemala hace mucho calor. Pero al día siguiente hace lo mismo, porque él tenía que andar todos los días. Primero tenía yo un devocional, después predicaba él. No sé, alguna razón tiene. Entonces le dije, Samuel, ¿por qué se saca usted el calzado antes de predicar? Porque dice, para mí, de acuerdo a la costumbre de mi país, en la India, en la región donde yo me crié, cuando uno está delante de Dios, es tierra santa. Y yo me tengo que sacar los zapatos porque sé que estoy delante de Dios. Pero yo no pido, dice, que todos lo hagan. Lo importante no es que se saquen los zapatos, dijo él. Lo importante es que se den cuenta que están delante de Dios cuando cantan, cuando predican. Que se den cuenta cuando están en una reunión. Esta es tierra santa. Ahora, en este momento, aquí, este templo es tierra santa. Estamos pisando tierra santa porque aquí, bueno, acá está este pastor de turno nomás, pero el que está siempre aquí hablando es Dios. Y entonces nos está llamando por nuestro nombre. Ustedes piensen en su propio nombre, recuerden, Dios nos está llamando y ustedes dicen, acá estoy, Señor. Porque uno por ahí puede estar cantando, ¿no? Y puede estar cantando cualquier cosa. Un himno, o un bolero, o un tango, o una canción de las modernas. Pero estoy consciente de que estoy pisando tierra santa y que estoy escuchando la voz de Dios. Entonces Moisés se quita la sandalia y se acerca. Dice Moisés, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces dice la Biblia que Moisés tuvo miedo y tapó su cara para no ver a Dios. Tuvo el temor de encontrarse con la santidad perfecta de Dios. Se dio cuenta de lo que cada uno de nosotros se da cuenta cuando se enfrenta con Dios cara a cara. El profeta Isaías, cuando de golpe vio a Dios en su trono alto y sublime, dijo, ¡ay de mí, que estoy muerto porque he visto con mis ojos al Señor Dios de los ejércitos! ¿Por qué se sintió así? Porque la santidad de Dios es tan perfecta que por más que yo diga acá en la tierra, yo soy bueno, no hago mal a nadie, me porto bien, etcétera, etcétera, si yo me comparo con la santidad perfecta de Dios, me doy cuenta de lo inútil que soy, de lo pecador que soy. Para comprender que soy pecador, tengo que compararme con Dios, no con los demás, no conmigo mismo, sino con Dios. Y entonces Moisés, claro, tuvo miedo. Y Dios le dice, bueno, Moisés, yo, versículo 10, te enviaré a Faraón, allá, al país de donde saliste hace 40 años, para que saques de Egipto a mi pueblo que llevaba 4 siglos de esclavitud. Y claro, Moisés empieza. Yo quiero animarlos a que tengan confianza en Dios. Moisés dice, ¿quién soy yo? Versículo 11. Para que yo vaya a Faraón. Yo soy un tipo que cuida ovejas en el desierto. Hace 40 años que no ando por allá, ni me quiero asomar porque todavía me buscan como fugitivo por un crimen. Y tengo que llegar ahí y decir, vengo a libertar a los esclavos, que son centenares de miles, y hay un ejército de centenares de miles armados con carros y todo, como en aquella época. Y si yo voy a llegar y voy a decir, che, vengan acá, libérense de la opresión y síganme, que no los voy a defraudar. Y dice, ¿quién soy yo para decir eso? ¿Quién soy yo? Y Dios le dijo, pero no importa quién sos vos. Lo que importa es quién soy yo, dice Dios. Es diferente. ¿Quién soy yo? Porque toda la discusión que está ahí en esos capítulos que siguen es que Moisés se miraba a sí mismo, soy tartamudo, no puedo hablar, no me van a creer, van a dudar de mí. Pero el problema no es tuyo, Moisés, el problema es mío, eso déjalo en mis manos. Cuando Dios nos pide algo,
Por ejemplo, ahora que viene Semana Santa y vamos a evangelizar todo el barrio que sos por casa. Pues, ¿quién soy yo? Yo no soy nada, pero ¿quién es Dios? Dios es mucho. Entonces, Él me puede enviar. Moisés, versículo 12, ve, anda, porque yo seré contigo. Ajá, dice Moisés. Y yo llego y les digo, yo vengo de parte de Dios, y ellos me preguntan, ¿de qué Dios venís? Porque claro, Egipto estaba lleno de dioses. Estaba como acá, tenemos una cantidad de satanudos y afines, ¿no? Toda clase de dioses y de diosas de todo tipo. Y en Egipto estaba lleno, el templo de toda clase, desde el buey Apis en adelante, toda clase de cosas raras. Y dice Moisés, y me van a preguntar, vos, ¿para quién jugás? ¿De qué partido sos? ¿De qué grupo sos? ¿A quién venís a liberar? ¿Cómo se llama el Dios que te manda? Y Dios le contestó, yo soy el que soy. ¿Qué respuesta? Uno dice, es medio misteriosa la respuesta. Claro que Dios es misterioso. Yo soy el que soy. Vos dejás las cosas en mis manos. Vos te salvaste porque tus padres te dejaron en mis manos cuando eras chico, cuando eras recién nacido. Y cuando nadie creía que vos te ibas a poder salvar, yo no solo que te salvé, sino que te hice criar por tu propio enemigo. Y tu enemigo te crió y te educó y te formó y te dio todo lo que vos tenés de cultura hasta ahora. Y después yo te saqué y te mandé estos 40 años al desierto. Yo soy el que soy. Vos confía en que yo sé hacer las cosas. Y no, Señor, porque, bueno, yo empiezo a decir que ellos me tienen que creer, pero dice el capítulo 4, versículo 1, ellos no me creerán. Ellos no me creerán, porque van a decir, no te apareció Dios, vamos. Dios no te apareció. Claro, pues yo voy y les cuento, y yo vi un árbol que hablaba y salía fuego. Y dice, yo voy y les cuento, pero ¿a quién se lo quería hacer creer? En aquella época la gente era tan escéptica como ahora, pero vos estás loco. ¿Qué dirían ustedes si viene uno mañana acá a la iglesia y dice, miren hermanos, yo venía caminando por la calle Palestina y por ahí en Palestina al 900 había un árbol y me habló? Y tengo que pedirles que ustedes me dejen contarles lo que me dijo el árbol. Y yo, pero estás loco, perdona, pero acá no podés hablar. Vos venís y decís, sí, pero resulta que había un fuego y se incendiaba, etc. Entonces Moisés dice, yo soy un hombre culto. Y los egipcios son cultos. Y los judíos que viven allá también son inteligentes. No me van a creer. Mi hermano, si vos crees que no te van a creer, te equivocás, porque vos no llevas tu palabra, llevas la palabra de Dios y es que llevas la palabra de Dios. Entonces, cuando Moisés empezó con eso, Dios le dice, ¿qué es lo que tenés en la mano? Y dice el versículo 2 que Moisés le contestó, una vara. Entonces le dijo Dios, echa la vara sobre la tierra. Moisés la echa y se transforma en una serpiente. Entonces Moisés se asusta y se quiere ir. Y Dios le dice, no, toma la serpiente. Y la serpiente se volvió vara en su mano. Era una señal. Si tuviéramos tiempo, mucho tiempo, estudiamos en un estudio bíblico, podíamos analizar cuánto aprendió Moisés de eso, porque después se encontró con una plaga de serpientes en el desierto años después. Y aprendió cuánto podía hacer Dios. Pero entonces Dios le dice, Moisés, ¿no me crees todavía? No, porque yo no sé qué me van a decir. Entonces, pon tu mano acá adentro, en tu seno. Versículo 6. Y él metió la mano en el seno. Y cuando la sacó, estaba la mano leprosa como la nieve. Debe haber dicho, estoy leprosa. Entonces Dios le dice, no, pones tu mano adentro y estás sano. Bueno, uno diría, le creyó. No le creyó. Porque después de todo el discurso que Dios le da, dice en el versículo 13, ay Señor, por favor envía a otro que vaya porque yo soy torpe, porque yo no me expreso bien. Dice el versículo 10, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra. ¿Le suena eso? Anda a golpear la puerta del vecino de enfrente y no, porque yo soy tan tímido, no sé expresarme. Vamos, Dios le dice, pero el problema no es tuyo, es mío. Yo te llamé, yo te uso, vos te pones en mis manos, yo te uso. Moisés, deja de tener pretexto. Y si te hace falta un ayudante, ahí tenés tu hermano que se llama Aarón, que te va a dar una mano si vos no sabés expresar algo. Después resulta que Moisés sabía expresárselo más bien.
Con el tiempo se nota, porque Moisés era el que hablaba, el que decía las cosas, el que discutía con todo el mundo, pero tenía que animarse a empezar. Y para terminar, porque hay cena del Señor y estos estudios bíblicos son lindos, pero tienen que quedar en mi corazón. Estamos aprendiendo esto en esta noche. Vamos aprendiendo esto. Ninguna cosa es imposible para Dios. Porque ahora se pone Moisés, el nene chiquito del río Nilo al principio de la canastita, que fue una manifestación estupenda del poder de Dios, porque aquel débil niño fue utilizado por Dios como instrumento para ser metido dentro del gobierno de Egipto y ser criado allí en un conocimiento que después le iba a servir muchísimo. Ahora ese niño llegado a grande recibe una misión. Moisés, tienes que ir y sacar a mi pueblo esclavizado. Yo, Señor, no puedo. Ustedes se dan cuenta que uno no puede ahora. Vayan al Canal 3 a pedir que les den 10 minutos de programa de 12 a 14. No se lo van a dar. Vayan al Canal 5 para pedirles que les hagan un reportaje para hablar de la obra del anexo evangélico en Palestina. Le van a decir que no. Y si le dicen que van de parte de la iglesia de la calle San Martín, también le van a decir que no. Vayan al gobernador Reutemann, invítenlo a venir a una reunión el domingo a la noche para escuchar el evangelio. Acá o en Santa Fe no va a venir. Vayan a pedirle al señor Dualde que deje que algún predicador de Buenos Aires hable por la red de radio y televisión en contra de la corrupción usando los pasajes de la Biblia. Va a decir que no. Entonces uno dice, bueno, esto es muy poderoso. Son mecanismos muy poderosos, de verdad. Bueno, Moisés tenía que aprender eso, fenómeno. Son mecanismos muy poderosos, Moisés, pero yo estoy. Yo soy el que soy, yo estoy. Y vos te vas allá y vas a ir y vas a libertar a ese pueblo. Y Moisés no quería creer hasta que empezó a ver que Dios era capaz de hacer prodigios y milagros, hasta el momento que, guiado por Moisés mismo, que había tenido tanto miedo, como podíamos estudiar en otro día, el pueblo salió. Y cuando llegaron a la costa del Mar Rojo, que empezaron todos a quejarse y a protestar, y el propio Moisés empezó a decir, para esto me mandaste, porque Moisés era así, y para esto sacaste, y para meterme en este lío, y mirá, ¿y ahora qué hago? Ahí viene todo el ejército de esa gran potencia que viene acá a aniquilarnos, y vos me llamaste a eso y me metiste en este lío. Nunca Dios te mete en un lío, nunca. Cuando vos te parece que te metió en un lío, no te metió en un lío. Te metió en el momento en que va a probar su capacidad de poder. Va a ser una maravilla, una estupenda maravilla. El domingo pasado había una familia que tenía en nuestra iglesia una prueba muy, muy grande, humanamente casi imposible de resolver. Y me vinieron a pedir aconsejamiento allí en el templo central. Y yo les contesté, no, el problema no es mío, el problema es del jefe. Así que ustedes no traten de arreglarlo. Dejen que el jefe lo solucione. Era una familia que se había dividido, se había enfrentado, pero de una manera casi irreversible. Dividida y enfrentada, pero trágicamente. Llevaban 6 meses de enfrentamiento. Y cuando vinieron a contarme ya las cosas habían ido demasiado lejos. Entonces dije, bueno, le vamos a decir al que se complace en decir que para él ninguna cosa es imposible, para Dios. Estamos orando, vamos a seguir orando. El domingo que viene se soluciona el problema. Anoche, antes del domingo, aparecieron todos juntos en la iglesia. Esta mañana aparecieron todos juntos en la iglesia, llorando y reconciliados. ¿Por qué? Porque ninguna cosa es imposible para Dios. Así que para Dios no fue ninguna cosa imposible abrir el Mar Rojo y que entraran los judíos, pasaran en seco, y cuando vino el ejército enemigo se cerró el mar y el ejército pereció. Mi hermano, anímate. No busques pretextos, no busques excusas, no tengas miedo. El Señor está contigo y siempre tiene la victoria. Siempre tiene la victoria.
Vamos a orar y después nos acercaremos a la mesa para compartir la cena del Señor. Señor, te damos gracias por haber podido compartir este estudio de tu palabra en esta noche y por esa certeza que tenemos en tu palabra, que ninguna cosa es imposible para ti. Porque hemos aprendido en tu palabra que tú eres siempre victorioso, que tú eres el alfa y la omega, el principio y el fin, que tú eres el Dios creador ante quien toda otra fuerza se retira, porque solamente tú, Señor, tienes el poder de redimir, de salvar, de hacer prodigios y milagros y maravillas, y guiarnos a través de la vida por un camino de victoria tuyo, donde la victoria es tuya y nosotros la compartimos con gozo, alabándote y adorándote y cantándote, porque sabemos, Señor, que has vencido y vences y vencerás siempre. Tú estarás siempre con nosotros, Señor. No queremos mirar nuestra flaqueza, nuestra debilidad, nuestras carencias, nuestras limitaciones, sino mirarte a ti como un Dios omnipotente, como hemos cantado esta noche hace un rato, y saber, Señor, que como Dios omnipotente nos amaste hasta el punto de venir a identificarte con nosotros y morir por nosotros en la cruz y levantarte victorioso en la resurrección y ofrecernos por medio del Espíritu Santo el privilegio de compartir la experiencia de verte siempre triunfante. Te alabamos, Señor. Bendecimos tu nombre por Cristo Jesús. Amén.